En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del miércoles 14 del tiempo ordinario. De San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús, habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio poder para arrojar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 envió Jesús dándoles estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad diciendo que el reino de los cielos está al llegar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tiene mucha enseñanza, como siempre la palabra de Dios, y podemos ver que en ese momento, en una primera situación, Dios elige a los 12 apóstoles. Después de estar en oración, Dios elige a los 12 apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dentro de los 12 elige a uno que será cabeza visible de él, aquí en la tierra, a Simón, a quien le pondrá por nombre Pedro, piedra. Sobre él edificará su iglesia y no tendrá interrupción, sino que continuará hasta el fin de los tiempos. Por eso es que aún sigue la sucesión apostólica. Pedro es el primer papa y hasta la fecha tenemos al papa. Ahí está el colegio apostólico, el colegio de los 12 apóstoles. Hasta la actualidad tenemos esa seguridad y esa confianza hermosa en que Jesús está en su iglesia, donde Él ha constituido a los 12 apóstoles el nuevo pueblo de Dios. Así como Israel fue constituido sobre las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios es constituido sobre los 12 apóstoles que Él mismo eligió. Y podemos ver que siempre va a ser nombrado Simón, llamado Pedro, primero en la elección de los 12 apóstoles, tanto en San Mateo, San Marcos, San Lucas. Así como hoy es primero Simón porque él es cabeza de los 12 apóstoles. Nosotros le llamamos Papa porque el pueblo cristiano, el primitivo pueblo cristiano, la Iglesia Católica en su inicio, le llamó Papa en griego, que significa papá, padre. Así se le llamaba cariñosamente. Por eso se le llama Papa. Es un término hermoso, lleno de cariño y también de devoción, porque es a través de él que Dios también manifiesta su voluntad en la tierra. Así como le dijo a Pedro: cuando tú caigas, te levantaré, porque retornarás a la fe y te confirmarás. Y confirmarás a los demás en la fe. Así es que aquí tenemos la seguridad de la continuación de esa iglesia que Jesucristo fundó. Posteriormente viene la misión que le entrega a los 12 apóstoles. Sin embargo, es una misión en donde también nosotros estamos incluidos. Nosotros estamos llamados a hacer misión, a que nuestra vida sea tocada por la oración y por la misión. Son dos aspectos de nuestra vida que no pueden faltar. Si falta uno, algo está mal en nuestro caminar, algo va mal. Claro, nuestro apostolado, nuestra misión, tiene que ir encaminada a llevar a los otros a esta verdad plena, no a otra verdad, no a otra fe que yo pienso que quizás es la buena, no, a la fe verdadera, a la que Cristo mismo dejó depositada en su iglesia. A esa misión tenemos que llevar a los demás para que alcancemos la santidad. Es parte de nuestro caminar. Queremos ser santos, tenemos que vivir en plenitud la revelación de Jesucristo que ha dejado
en su iglesia. Ahí se encuentra el depósito de la verdad. Tanto la revelación plena como cada acto, el mandamiento, los sacramentos que Cristo ha dejado. Ahí se encuentra toda la riqueza. Y a estos 12 los envió, dándoles instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, hermana, aquí va un punto donde nosotros tenemos que reflexionar. Yo también. ¿A quién voy primero? ¿A quién quiero llevar primero a Dios? ¿A mis amigos? ¿A mis compañeros de trabajo? ¿A la persona que va pasando en la calle? Primero tiene que ser mi familia. Primero tengo que procurar porque mi hogar, porque aquellos míos que tanto amo, quiero y que están tan cerca de mí, lleguen a Jesucristo, alcancen a Jesucristo y sean alcanzados por Jesucristo. Esa es la misión que Cristo nos dejó. Primero lleguen a los suyos. Poco a poco se expandirá a los demás. Es una primera fase de nuestra misión. Más adelante Jesús entregará esta misión para llegar a los gentiles, para llegar a todos los pueblos. Pero primero tenemos que llegar a los nuestros. Primero tiene que ser a los nuestros. Y Jesús entrega un poder extraordinario, en donde se muestra la fe de un cristiano. Y dice, les dio poder para arrojar a los espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. ¿Cuántos tienen fe de que esto sucederá? Cada vez que yo le ore a una persona, cada vez que yo ore por alguien, cada vez que yo actúe como cristiano, serán expulsados los demonios de mi hogar, serán expulsados los demonios de la sociedad, será sanada toda enfermedad y toda dolencia. Es la misión que Cristo nos dejó, son poderes que Él mismo ha dejado a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Los demonios? Claro que existen. El demonio existe. Y no es un problema hormonal. No es una manifestación de un descontrol hormonal, como algunos dicen, como muchos dicen. Incluso algunos piensan que esos problemas son problemas psicológicos y que Jesús en este tiempo habló de demonios porque era la forma en que se expresaba. No, el demonio existe y Jesús nos está mandando expulsar demonios. Pero Jesús mismo nos dice cómo se expulsan: con oración y ayuno. Oración y ayuno. Es necesario ser almas orantes y penitentes para expulsar todo demonio y que se sane toda enfermedad y toda dolencia. Y Jesús dice que tenemos que predicar su reino que no es una mera metáfora, no es una mera ideología que a saber qué reino es, no, su reino. Y que en el capítulo 8 y capítulo 9 de San Mateo nos dice las características del reino de Dios. Nos dice las mismas características del reino de Dios. Y una de las señales de que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida son estas: serán expulsados los demonios, sanados los enfermos, sanada toda dolencia. Estamos llamados a predicar. Primero, predicar con nuestro ejemplo. Primero, predicar con nuestra actitud. Porque así daremos testimonio de que Cristo ha tocado nuestro corazón. Cristo ha tocado nuestra vida. Si no, entonces, ¿qué testimonio vamos a dar? Van a tomar por mentiroso a Dios. Porque si yo lucho por acercarme a Dios, si yo intento tener vida de oración, si yo quiero dar buen ejemplo, significa que el reino de Dios ha llegado a mí y también ha llegado a mi hogar, a mi familia, y a partir de ahí se va a expandir ese reino de los cielos y reinará la paz que tanta falta hace en la actualidad. Estamos llamados pues a ser misioneros del reino de Dios.
Y ese reino de Dios principalmente es Jesucristo mismo. Pero ¿cómo lo voy a anunciar yo con mi actitud? ¿Cómo lo voy a anunciar yo con mi conducta? ¿Cómo lo voy a anunciar yo también con mi palabra? Si nunca leo el Evangelio, no. Tenemos que leer el Evangelio, tenemos que meditar, tenemos que orar para que Cristo vaya imprimiendo en nosotros su vida misma y lo podamos predicar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Tenemos que aprender a que los demás sientan el buen olor de Cristo en nosotros. A que cuando te vean, digan, ahí viene Cristo caminando en ella, caminando en Él. No decir, ay, ahí viene ese que parece alacrán, tiene un carácter horrible. No, entonces no estás dando testimonio de cristiano. Entonces no estás en el camino de Cristo. Tenemos que aprender a meternos de lleno en el Señor, en el corazón de Jesús. Que el corazón de Jesús nos cubra, nos llene de su amor, nos haga verdaderos discípulos de Él, llenos de su poder, llenos de su espíritu, para poder tener autoridad sobre demonios, sobre enfermedades y dolencias, y para poder predicar e instaurar su reino aquí, en medio de nosotros, en nuestra sociedad. Pidámosle a la Virgen María que nos acompañe, que nos lleve, que nos enseñe a vivir en plenitud a Jesucristo, así como ella lo vivió y lo sigue viviendo. Madre, enséñanos a amar a Jesús con todo nuestro corazón. Que Jesús te conceda la paz, la misericordia, que te llene de bendiciones y de santidad. Amén.